En esta ocasión vamos a hacer un ejercicio de estadística y concretamente vamos a construir una tabla de frecuencias. Esta tabla de frecuencias nos va a ayudar para hacer diferentes cálculos, tanto medidas de tendencia central como medidas de dispersión. Y generalmente este tipo de tabla se utiliza cuando pues tenemos una cantidad considerable de datos, ¿verdad? Bueno, en este caso pues vamos a hacer un ejemplo donde tenemos todos estos datos. Si se fijan, pues son bastantes, son más de 50, y con ellos pues vamos a construir la tabla de frecuencias, donde lo que se hace es hacer grupos de esos números para poder hacer los cálculos de una manera más sencilla. Y bueno, para iniciar, pues lo primero que tenemos que hacer antes de construir la tabla, pues es obtener diferentes datos que nos van a servir para construir dicha tabla. En primera, pues tenemos aquí lo que es la n. N es el número de datos con los que se cuentan. Y en este caso, pues podemos contar todos estos datos, ¿sí? Aquí son 5 filas. Y aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 renglones. 5 por 8 serían 40 datos. Y de este lado tenemos 4 por 6, 24. 24 más los 40, pues serían 64 datos. Entonces la n es 64 porque tenemos 64 datos. Luego el x mínimo aquí es el valor más pequeño de todos los datos que tenemos, ¿sí? Y pues tenemos que darnos la tarea de buscarlos. En este caso, se fijan, todos los números son de 2 cifras, de 2 dígitos. Entonces pues el más pequeño es 10, ¿sí? Y el más grande, pero pues ese número más grande es 79, ¿sí? Y entonces vamos a ponerlo aquí como 79, ¿sí? Primero entonces el número de datos que tenemos, luego el valor más pequeño que tenemos de esos datos, que en este caso es 10, y el valor más grande que es de estos datos, que es 79, ¿sí? 10, pues tenemos varios 10, pero pues por aquí podemos tener uno, y el 79 pues está por acá, ¿sí? Estos dos son los datos, el más grande y el más pequeño. Luego obtenemos lo que se le llama el rango. El rango pues es el intervalo desde el valor más pequeño al más grande, y donde pues se hace una diferencia entre ellos. La diferencia pues es del dato más grande menos el dato más pequeño. 79 menos 10, ¿sí? X máximo menos X mínimo, y esto me da 69, ¿sí? Este es el rango. El rango empieza desde los valores que tenemos de todos estos datos, va desde 10, y el más grande es hasta 79, y entre ellos pues hay una diferencia de 69 unidades, ¿sí? Luego sacamos lo que se le llama el número de clase. El número de clase es en cuántos grupos vamos a ordenar nuestros datos, en cuántos intervalos, ¿sí? Y pues aquí tenemos esta fórmula. Hay diferentes fórmulas, pero esta pues es de las que se me hacen más sencillas. El número de clase es 1 más 3.322 por el logaritmo de base 10 del número de datos, ¿sí? Esto pues lo tenemos que poner en la calculadora. Sería 1 más 3.322 por el logaritmo, en este caso de 64, porque son 64 datos. Este número que está aquí, este número que nos va a resultar, es un número en decimales. Como decíamos que C nos va a representar el número de intervalos que vamos a formar con estos números. Entonces pues si nos da un número con decimales, que es lo más probable, lo que tenemos que hacer pues es tomar el número entero más próximo, ¿sí? Algo así, una especie como de redondeo, ¿sí? Al hacer esta operación, meterlo así como está en la calculadora, pues este nos da un valor de 7.001, ¿sí? Yo lo voy a tomar pues como 7, ¿sí? Da 7.00, me parece que tiene 3 ceros y luego va el 1. Bueno, después, entonces vamos a tomar el número 7 como el número de clases, ¿sí? O sea, vamos a tener 7 intervalos. Nuestra tabla de frecuencias
va a tener 7 renglones. Y luego vamos a obtener lo que es la amplitud. La amplitud es qué tanto abarca cada intervalo, cada clase. Y esta pues se va a hacer la división del rango, que son 69, entre 7, que es el número de clases. Esta amplitud pues también es muy probable que también nos quede un número en decimales. Y también vamos a tomar el entero más próximo, ¿sí? En este caso 69 entre 7 nos da un valor de 9.85. Este nos da 9.85. Y entonces lo vamos a acercar al entero más próximo, que sería el 10. La amplitud es 10. Quiere decir que cada intervalo va a contener valores de 10 números diferentes, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si empezamos desde el 10, pues seguramente vamos a llegar hasta el 19 o el 20, ¿sí? Esto es lo primero que tenemos que obtener para empezar a construir nuestra tabla de frecuencias. De aquí vamos a hacer la tabla. Ahorita lo voy a pausar tantito el video y para ya tener ahí dibujada la tabla, y empezamos a darle los valores. Bueno, aquí tenemos ya la tabla, ¿sí? Donde ya tenemos van a ser 7 intervalos, porque el número de clases nos dio 7. Luego, aquí vamos a ir poniendo los intervalos, desde el límite inferior de este intervalo al límite superior, y así, límite inferior y superior de cada intervalo. Y eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Aquí abajo, ya acabo de anotar, el límite inferior de la clase 1, del primer renglón, de nuestro primer intervalo, siempre va a ser el dato más pequeño, el x mínimo. El x mínimo que dijimos que era 10, entonces también en la primera clase, ¿sí? Aquí en el primer renglón del primer intervalo, sería el x mínimo. Pero el x mínimo, pues ya vimos que es 10. Entonces, en la clase 1, el límite inferior, pues va a ser 10. Y el límite superior, dice aquí que es el límite inferior, que es este, más la amplitud, que ya dijimos que es 10, tomándolo ya como un número entero, menos la u. Esa u es la unidad que hay entre los datos. Como todos estos datos son números enteros, pues la unidad sería 1, ¿sí? Entre lo más cercano que hay entre ellos es una unidad, ¿sí? Por ejemplo, pudiera ser el 10 con el 11, ¿verdad? Hay una unidad de 1, no hay más pequeños, entonces sería 1. Y generalmente vamos a tomar casi siempre pues el 1, siempre que tengamos datos enteros, ¿no? El límite inferior es 10, más la amplitud, que también es 10, menos la unidad, que es 1. 10 más 10 me daría 20, menos 1 me da 19. Y entonces en la primera clase va a tener de intervalo de 10 a 19, ¿sí? Decimos que la amplitud es 10, quiere decir que hay 10 valores integrados en ese intervalo, que es desde 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Son 10 datos que pueden estar aquí, o 10 valores que pueden estar entre 10 y 19. Y 10 y 19 son los valores que van aquí. Lo ponemos así con corchetes: valor mínimo, límite inferior y límite superior. Luego, para la siguiente clase, lo que tenemos que hacer es, esta es la clase 1. Para la clase 2 sería el límite inferior de esta clase 2 es el límite superior del intervalo anterior, que en este caso es el 19, más la unidad, que habíamos dicho que la unidad la vamos a tomar como un 1. Y entonces aquí sería 19 más 1, y esto daría 20. En el siguiente intervalo vamos a iniciar con 20, ese es el límite inferior, y el límite superior se vuelve a sacar con la misma fórmula de el límite inferior de esa clase más la amplitud menos 1.
el límite inferior es 20, más la amplitud que son 10, menos 1, y esto me daría 29. Y entonces la segunda clase va a tener de intervalo desde 20 hasta 29. Y así vamos, le sumamos aquí un 1, daría 30. Y pues si se fijan, otra vez sería, pues para el siguiente sería 30 más 10 menos 1, pues va a quedar 39. Y así nos vamos. Aquí le sumamos un 1 a 39, nos daría 40. Y pues aquí iría hasta 49. Y así se va haciendo. Aquí serían 50 hasta 59, 60 hasta 69 y 70 hasta 79, ¿sí? Que es el número más grande que tenemos, ¿sí? El más pequeño es 10, el más grande es 79. Y de aquí, pues vamos a sacar ahora el XY. El XY sería el equivalente de tener cada dato. Cada dato que tenemos aquí, pues sería el X1, X2, X3, y así hasta aquí, hasta el X64, ¿no? Pero para no tener tantos valores, pues lo que ya lo hicimos es agruparlos. Y ahora vamos a sacar el XY, que sería, este XY lo voy a poner aquí abajo. El XY es el promedio de los dos límites de cada clase, de cada intervalo, que sería el límite inferior más el límite superior y dividido entre 2. 10 más 19 daría 29, y 29 entre 2 daría 15.5. Ese de 15.5, pero 14.5, perdón. 14.5. Este 14.5 es el primero del XY, o sea, el X1. Aquí sería 14.5. Y así vamos sacando el promedio de cada uno de estos. 20 más 29 nos daría 49, entre 2 nos quedaría 24.5, y así, de manera sucesiva. 30 más 39 entre 2 nos va a quedar 34.5, el siguiente va a quedar 44.5, 54.5, 64.5 y 74.5. La diferencia que hay entre cada uno de estos, pues es precisamente la amplitud, ¿sí? 14.5 más 10, más 10, más 10, más 10, y ya nos va dando, ¿sí? Luego sigue lo que es la frecuencia. La frecuencia es cuántos valores hay que estén entre 10 y 19 de todos los que tenemos aquí, ¿sí? Entonces tenemos que irlos contando. Esta es una tarea un poquito, pues, tediosa. Hay que hacerlo con mucha calma, con mucho cuidado, para no tener errores. Entonces yo voy a buscar todos los números que estén entre 10 y 19, y la cantidad de números que encuentre, eso es lo que vamos a llamar como frecuencia, ¿no? ¿Cuántas veces aparecen los números que están entre 10 y 19 en todo este conjunto de datos que tenemos de manera original? Los voy a ir marcando para que se vaya anotando. Entre 10 y 19, para mí es más fácil buscarlos así de manera vertical. Aquí, por ejemplo, aquí hay uno que es o sea, puede ser entre 10 y 19, pues puede ser el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, 15, 16, 17, 18 o 19, ¿no? Aquí tenemos uno, aquí no hay ninguno, aquí hay otros, son dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Como hay 11 números que están entre 10 y 19, su frecuencia es 11. Y ustedes pueden verificarlo. También para el siguiente, pues vamos a buscar todos los números que están entre 20 y 29, y así sucesivamente se van haciendo. Ustedes lo pueden ir checando, pero entre 20 y 29 va a haber 10. Entre 30 y 39 vamos a tener 13, ¿sí? Entre
40 y 49 tenemos 5. Entre 50 y 59 tenemos 4. Por ejemplo, estos de 59, podemos irlos checando, de 50 a 59. Le voy a poner otra diferente, que sería 1, 2, 3, y me falta una. Aquí está abajo, ¿no? De los 56, este es 51, y esos serían los 4 que van aquí. Y así para cada uno, de entre 49 y 40 y 49 y 5, entre 30 y 39 y 13. Y así para el siguiente intervalo son 12, entre 60 y 69 y 12. Y por último, entre 70 y 79 hay 9, ¿sí? Para comprobar que están bien nuestras frecuencias, la suma de todas las frecuencias nos debe dar el número de datos, 64. Si aquí fijamos 11 más 10 serían 21, 21 más 13 serían 34, más 5 39, 39 más 4 43, 43 más 12, 45, 55, y 55 más 4, más 9, perdón, 64. Aquí debe haber, la suma nos debe dar 64. Que esta suma debe coincidir con el número de datos que tenemos. Y aquí ustedes lo pueden verificar. Luego, ya que tenemos esto, vamos a sacar lo que se llama la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es ir sumando las frecuencias que ya tenemos. En la primera clase, en el primer intervalo, el primer renglón, pues sí, son 11. En la segunda, pues es los 11 que ya teníamos más estos 10. Aquí nos daría 21. A 21 le sumo 13, serían 34. 34 más 5, 39. 39 más 4, 43. 43 más 12, 55. Y 55 más 9, 64. Igual otra vez vuelve a aparecer este 64, debe ser debe coincidir con el número de datos que tenemos, ¿no? Y que precisamente coincide con precisamente haciendo la suma, pues nos da este 64. Luego está la frecuencia relativa, que es ir comparando la frecuencia de cada clase dividida entre el total de datos. Entonces aquí voy a dividir 11 entre 60, y como es en porcentajes, si yo lo divido a 11 entre 60 me va a dar un número en decimales menor de 1, pero como está en porcentaje, pues ese se multiplica por 100. Entonces yo voy a dividir 11 entre 64, y lo que me dé lo voy a multiplicar por 100, y esto queda 17.19. 17.19, ¿sí? Entonces la frecuencia relativa para cada clase va a ser la frecuencia en este intervalo dividido entre el número de datos. Y eso multiplicado por 100, ¿sí? En este caso, para la primera, que fue 11, lo divido entre el total, que son 64. Esto me da 0.1719, pero al multiplicarlo ya por 100, pues me queda 17.19%, ¿sí? El que sigue queda en 15.63. 15.63. Ese sale de dividir 10 entre 69, da 0.1563, pero multiplicado por 100, pues me queda 15.63. Y así sucesivamente vamos sacando los valores de los porcentajes de cada uno. El siguiente me queda en 20.31, perdón. 20.31%. En el 4 me queda 7.81. 7.81. Por ejemplo, es aquí
se obtuvo este de dividir 5 entre 64 me da 0.0781, pero multiplicado por 100, pues ya me da 7.81. Para el 5 nos da 6.25. Para la clase 6 nos da 18.75. Y para el último queda 14.06. 14.06. Esta se llama frecuencia relativa y esa se da en porcentajes. Luego está la frecuencia acumulada relativa. La frecuencia relativa acumulada o acumulada relativa, pues es ahora, así como sacamos la acumulada de aquí que fueron sumando las frecuencias anteriores, pues aquí vamos a sacar la suma de las frecuencias relativas anteriores. El primero pues queda igual, 17.19. 17.19. A eso le sumamos 15.63 y esa sería la acumulada relativa, ¿sí? Este nos da 32.82. 32.82. Luego 32.82 más 20.31 nos va a dar 53 punto y algo, ¿no? 53.13. Luego 73.13 más 7.81 nos va a dar como 60 punto y algo, ¿no? 61, ¿no? No, 60.94. Aquí vayamos, 60.94. En el que sigue nos queda 67.19. La que sigue nos queda en 85.94. 85.94, que fue de sumar 67.19 más 18.75 de este. Y este más este, si todo está correcto, nos debe dar el 100%, ¿sí? Y es así como se construye una tabla de frecuencias. Con esta tabla de frecuencias, como les comentaba al inicio del video, pues nos va a servir para hacer los cálculos de medidas de tendencia central, o sea, cómo se comportan todos estos datos, de cómo se comportan en el centro, ¿no? Lo que es el promedio, lo que es la moda, la media y la mediana. Y las medidas de dispersión, que también pues que es la varianza, ¿no? Que tiene que ver ahí con qué tanto se expande los datos. Bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que les haya servido, que haya quedado entendido. Si les gustó el video, pues les pido por favor que le den un like al video para que pues podamos seguir con generando este tipo de videos. Y bueno, pues no me queda más que despedirnos y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.